Cuando pensamos en el antiguo Egipto, seguro se nos vienen a la mente imágenes muy claras: pirámides gigantescas, faraones cubiertos de oro, tesoros. Pero, ¿y si les digo que detrás de todo eso hay una realidad mucho más compleja y, la verdad, mucho más sorprendente? Hay datos que desafían casi todo lo que creíamos saber. Es que, es una de las civilizaciones más famosas de la historia, de eso no hay duda. Pero, ¿cuánto de lo que sabemos es realmente cierto? ¿Y cuánto es, puro mito de película? Hoy vamos a poner a prueba ese conocimiento y a descubrir algunos secretos que han estado muy bien guardados. Así que la propuesta es esa. Vamos a sumergirnos en esta historia como si fuéramos detectives. Iniciaremos una investigación para revelar las verdades ocultas de este mundo antiguo. Y lo más curioso es que nuestra primera pista se encuentra en algo tan básico como su propio nombre. Aquí abrimos nuestro primer expediente, porque resulta que el nombre que todo el mundo usa para esta tierra milenaria, Egipto, no es el que su propia gente le daba. Entonces, la pregunta es obvia: ¿cómo se llamaba en realidad? Pues resulta que Egipto es un nombre que vino de afuera. Se lo pusieron los griegos, que básicamente nombraron a todo el país como una de sus ciudades más importantes, Memphis. Para los antiguos egipcios, su hogar, su mundo, era Kemet. Y Kemet significa la tierra negra, un nombre que venía directamente de ese lodo oscuro y súper frágil que el río Nilo dejaba cada año. O sea, era literalmente la fuente de su vida. Y ahora pasamos a uno de los mayores misterios de todos: las pirámides. La historia que nos han contado sobre cómo se construyeron es, en realidad, uno de los mitos más persistentes y, la verdad, más equivocados de la historia. La evidencia arqueológica es así de clara. Esa imagen que tenemos de miles de esclavos arrastrando bloques gigantes bajo el sol con un látigo encima, popularizada por el cine, pues no tiene ninguna base real. Es un mito que ya es hora de dejar atrás. Esa es la pregunta del millón. Si la historia que nos contaron no es cierta, entonces la verdad tiene que ser mucho más fascinante. Y la evidencia, de hecho, nos lleva a una respuesta que cambia por completo la perspectiva. El perfil del constructor que ha surgido de las excavaciones es increíble. No eran esclavos, para nada. Eran trabajadores egipcios, gente cualificada y también obreros que recibían un salario por su labor. Vivían en pueblos construidos especialmente para ellos, cerca de las obras, con atención médica y herramientas. Y lo mejor, se les pagaba en parte con cerveza, 3 raciones al día. Hay que imaginarlo más como un gigantesco proyecto de obras públicas del Estado. Bueno, ya que hablamos de la gente, pasemos a quienes dieron forma a este reino. Y aquí la historia se pone todavía más interesante. Algunas de las figuras más influyentes y revolucionarias han sido prácticamente borradas de la historia popular, pero sus historias son clave para entender cómo era de verdad el antiguo Egipto. Aquí tenemos 2 ejemplos espectaculares. Primero, Hatshepsut, una de las mujeres más poderosas de la antigüedad que rompió todas las normas al gobernar no como reina, sino como faraón, con toda la autoridad de un rey, y su época fue de una paz y una prosperidad comercial increíbles. Luego está Akenatón, el faraón hereje, que de repente desató una revolución religiosa al decir que solo había un dios, Atón, desafiando un panteón con cientos de dioses y a todo el poder de los sacerdotes. Y quizás este sea el dato más inesperado de todos. El primer egiptólogo de la historia fue un propio príncipe egipcio, así como suena. El príncipe Khemueset, hijo del gran Ramsés II, se comportó como un historiador moderno. En lugar de dedicarse solo a construir sus propios monumentos, viajó por todo Egipto restaurando templos antiguos y registrando la historia para que no se perdiera. La fascinación de los egipcios por la muerte y el más allá a veces nos hace olvidar cómo vivían en realidad. Pero su día a día estaba lleno de detalles sorprendentes que nos muestran una sociedad súper vibrante y en muchos sentidos muy optimista. Y hablando de la vida diaria, volvamos a la cerveza. Además de ser parte del salario, era considerada medicina. Los papiros médicos muestran que los doctores la recetaban para tratar más de 200 enfermedades diferentes, desde problemas de estómago hasta dolores de todo tipo. Un dato que nos muestra un lado muy práctico y humano de su cultura. Su visión del más allá era, de hecho, muy optimista. No era un inframundo oscuro y tenebroso.
Su paraíso, el campo de juncos, era básicamente una versión idealizada y perfecta de la vida en la Tierra. Un lugar donde podían reencontrarse con sus seres queridos, incluidas sus mascotas, y disfrutar de una existencia tranquila para siempre. Era una visión de la eternidad llena de esperanza. Normalmente, nos imaginamos a los faraones como grandes guerreros, conquistadores implacables. Sin embargo, nuestra investigación nos lleva ahora al escenario internacional, donde Egipto tuvo un papel pionero en algo que hoy conocemos como diplomacia. Después de una de las batallas más grandes de la Edad del Bronce, la batalla de Kadesh, pasó algo extraordinario. Los egipcios y los hititas no siguieron luchando hasta aniquilarse. Al contrario, negociaron y firmaron el primer tratado de paz documentado de la historia. Este acto de diplomacia tan avanzada nos muestra una civilización que también valoraba la estabilidad por encima del conflicto sin fin. Entonces, a modo de resumen, nuestra investigación ha cerrado varios casos importantes. Vimos que su tierra se llamaba Kemet, no Egipto, que las pirámides son un monumento al trabajo organizado y pagado, que su historia está llena de figuras innovadoras y que hasta sentaron las bases para la paz internacional. La imagen real es mucho, pero mucho más rica que el mito. Y al final, cada respuesta que encontramos sobre el antiguo Egipto parece abrir la puerta a nuevas preguntas. Esto nos recuerda que la historia no es algo estático, es un descubrimiento constante. ¿Quién sabe qué otros secretos increíbles nos estarán esperando todavía bajo las arenas del tiempo?